Hola, buenas tardes. Vamos a empezar a esperar un segundito que se conecte la gente, ¿vale? Y empezamos ya en un minuto, que está todavía entrando gente a la sesión. Ya se supone que ya nos oyen, ¿no? Y nos ven. Sí, deberían oírnos y vernos, sí. Vale. Vale. Bueno, yo creo que ya ha entrado todo el mundo, ¿no? A ver, yo creo que teniendo en cuenta que son ya las 6:05 y que, no sé, por respeto a los puntuales, ¿no? Y para ir también sobre horario, podemos empezar esta jornada, ¿os parece? A ver, vamos a ver si puedo compartir pantalla. Uy. A ver. Yo creo que ya se ve completa, sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Vale. Vale, bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, por haberos conectado a esta jornada acerca de los nuevos retos en la vacunación antimeningocócica del adulto. Bueno, ¿por qué esta jornada? Pues el principal motivo de la jornada es que dentro de unos días, el 24 de abril, celebramos el Día Mundial contra las Meningitis. Es un día suficientemente importante como para que además los medios de comunicación lo reflejen. Por ejemplo, aquí veis el Día Mundial contra la Meningitis, que habla, bueno, de que hay personas que no saben que es prevenible. Se apuesta por la protección, el 24 de abril, o sea, varios medios de comunicación, no solo prensa escrita, hacen referencia a él. Y de hecho, una de las cosas que más me llamaba la atención cuando estaba preparando esto era que lo que marcaban todos los titulares, o la gran mayoría de los titulares, es que la mejor prevención es la vacunación. Claro, yo decía, ¿por qué es esto? ¿No? O sea, aparte de que nosotros lo sabemos, ¿no? Pero es como que lo sabe la gente, ¿no? Y es que realmente la meningitis, sobre todo la meningitis por meningococo, es una enfermedad muy grave, bueno, o sea, devastadora. Vamos, tiene una letalidad, como ya os contará más adelante, pero vamos, una letalidad muy alta y sobre todo en 24 horas prácticamente. Y además esta letalidad aumenta con la edad, pero además de la gente que no fallece, muchos de ellos quedan con secuelas a largo plazo, unas secuelas muy importantes, hasta un 50% de los que quedan con secuelas son secuelas neurológicas. Y además la estimación del impacto económico es en unos 11.000 euros al año por paciente, o sea, encima el impacto económico es muy elevado. Y aparte de que es una enfermedad grave, potencialmente mortal, es que además está habiendo unos cambios en el patrón epidemiológico, ¿no? Aquí vemos cómo, según datos del RENAVE, iba disminuyendo la tendencia hasta en la temporada 2013-14, que aumenta hasta por lo menos los datos de 2018-19. No me voy a detener porque esta diapositiva la explicará más adelante uno de los ponentes. Y además es que hay cambios en los serogrupos. Tampoco me voy a extender en esta diapositiva, pero además, por ejemplo, veis aquí que en la temporada 96-97 hubo 439 casos del serogrupo B, que bajan a 153 en la última temporada disponible, pero el serogrupo I pasa de 0, 2, 1, o sea, de poquísimos casos, a 51, o sea que está como habiendo cambios, ¿no? Entonces, por estas circunstancias, ¿no? Porque tiene una alta letalidad y la gente que no fallece queda con secuelas importantes, y además porque hay un cambio en la curva que vemos que está ascendiendo, y además porque hay un cambio de patrón epidemiológico, pues no sé, nos parece importante como que le dediquemos una pequeña reflexión al meningococo, aunque sea un par de horas de nuestra vida, una vez al año, ¿no? Para ver qué está pasando con el meningococo y para ver qué está en nuestras manos para poder cambiarlo. O sea que bueno, os agradezco de nuevo que estéis aquí conectados y ahora nos va a saludar el doctor Jorge de Diego. Pues muchas gracias, doctora Ledo. Entonces, en este caso, Maite, me toca a mí hablar un poco en nombre de la red de vacunas de la sociedad como coordinador.
hemos estado organizando Maite y yo, junto con los gerentes de la ayuda de IRIA, estas jornadas, pero decir que evidentemente se tiene todo el crédito porque quien ha hecho realmente todo el trabajo, aunque ahí ponga el nombre de los dos, ha sido Maite, ha sido quien tuvo la idea y realmente pues nos parece muy interesante el que pues desde la sociedad, lógicamente, pues empecemos a tener este tipo de iniciativas que creemos que tienen pues mucha importancia ahora, que con los webinarios pueden ser un poco una saturación, pero evidentemente facilitan muchísimo la formación, el que compartamos tipo de experiencias, pues desde luego la idea no puede ser más pertinente. Así que, Maite, solamente agradecerte todo el trabajo que has hecho en la coordinación, en lo que vas a hacer ahora en la moderación de las jornadas, y también dar las gracias a todos los que estáis ahí. Teníamos más de 100 o casi 150 personas ya apuntadas. Agradeceros un montón el tiempo que vais a echar esta tarde con nosotros. Esperamos nosotros como ponentes devolveros un poco ese tiempo que nos estáis dando para que todos podamos aprender esta tarde lo máximo posible. También agradecer tanto en este caso a GSK como a Pfizer como a Sanofi su colaboración en la organización de esta jornada. Y nada, por mi parte nada más que decir y ya me callo, que luego ya me tocará hablar un poquitín. Muy bien, pues a ver, así. Muy bien, bueno, pues ya sin más dilación pasamos a la primera mesa que versa sobre la epidemiología y la prevención de la enfermedad meningocócica del adulto. En primer lugar va a hablar la doctora Elena Ballester, que es coronel médico del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, es especialista en medicina preventiva y salud pública y profesora asociada de la Escuela Militar de Sanidad. Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el Instituto de Medicina Preventiva de las Fuerzas Armadas, aunque ahora es la jefa del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Gómez Ulla y además jefa de la unidad NRBQ, o sea, lo que se llama la unidad de aislamiento de alto nivel. Además ha formado parte del Grupo Asesor de Vacunas de las Fuerzas Armadas y actualmente es miembro de la Ponencia de Vigilancia Epidemiológica y Alertas del Ministerio. En segundo lugar tenemos a Jorge del Diego, bueno, que no hace falta que lo presente porque todo el mundo es sobradamente conocido, pero bueno, nada decir de él, que trabaja actualmente como consejero técnico en el gabinete de la Secretaría de Estado y Sanidad y es el coordinador de la red de vacunas de nuestra sociedad y que sin él esta jornada no habría visto la luz en ningún caso. Y él nos va a hablar de las recomendaciones de vacunación en grupos de riesgo del adulto. Y por último tenemos a la doctora Miriam Estebanez, que es médico especialista en medicina interna y es adjunto de la sección de enfermedades infecciosas del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Ella ha tenido un contrato Río Ortega en la sección de infecciosas del Hospital La Paz y desde entonces está desarrollando su carrera profesional en nuestro hospital, centrada en las infecciones, especialmente las infecciones en pacientes VIH y oncohematológicos. Y ella nos va a hablar de un tema que a mí me parece muy interesante, que es los nuevos tratamientos biológicos e inmunosupresores en el paciente, que cada vez hay más, y yo cada día en la consulta descubro más, modifican las recomendaciones de la vacunación meningocócica. Muy bien, bueno, antes de que se me olvide, me piden que las preguntas que queráis hacer las podéis ir escribiendo a medida que hablan los ponentes en una pestañita que tenéis en la pantalla que se llama preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Ahí lo escribís. Bueno, y ya sin más dilación, cedo la palabra a la doctora Elena Ballester, que nos va a hablar de la epidemiología de las meningitis del meningococo y cambio en el patrón epidemiológico de las meningitis. Elena, cuando quieras. Tienes que quitar lo que estás compartiendo tú, ¿no? Ahora. Vale. Es así, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Maite, por la presentación y sobre todo por la invitación a participar en esta jornada, ¿no? Que me parece muy interesante. Como todos estamos acostumbrados, llevamos unos cuantos meses inmersos en COVID. Parece que es raro, ¿no? Leer o hablar de cosas como diferentes como meningitis, ¿no? Pues bueno, pues agradecer a la organización el que nos haya dejado participar e invitarme a mí personalmente, ¿no? Gracias por eso. Bueno, lo ha dicho la doctora Ledo, es el Día Mundial, el día 24 de la meningitis, y voy a hacer un pequeño repaso sobre la epidemiología y los cambios de patrón que están ocurriendo en los últimos años, ¿vale?
Como todos sabemos, la meningitis es una infección grave de las meninges causada por numerosos patógenos, ¿no? Una gran variedad, virus, bacterias, pero la mayor carga de esta enfermedad a nivel mundial se observa por las meningitis de tipo bacteriano. Estas meningitis de tipo bacteriano, un porcentaje muy importante, más del 80%, están causados por estos tres patógenos, el Streptococcus pneumoniae, la Haemophilus influenzae y la Neisseria meningitidis. La Neisseria meningitidis es la responsable de las grandes epidemias. Puede afectar, es la mayor tasa de incidencia en el cinturón africano de la meningitis, como todos conocemos, que es la franja de África subsahariana desde Senegal a Etiopía. La meningitis meningocócica puede afectar a cualquier persona, a cualquier edad, pero afecta principalmente a bebés, a niños menores de 5 años y jóvenes. La distribución geográfica y su potencial epidémico difiere según el serogrupo, como luego ya veremos. Esta Neisseria meningitidis puede producir una gran variedad de enfermedad y entre lo que denominamos la enfermedad invasiva que principalmente se caracteriza por la septicemia y por meningitis. Lo ha dicho Maite, la doctora Ledo, que si bien en los países más desarrollados el impacto de la meningitis es menor que en zonas como la franja meningítica del cinturón africano, pero sí que es cierto que es un problema de salud pública muy importante por su importante letalidad, sobre todo en las primeras 24 o 48 horas, dependiendo de la población, hablamos de un 5 o 10% de letalidad y las importantes secuelas neurológicas que producen. La enfermedad meningocócica invasiva ya sabemos que está ocasionada o producida por distintos serogrupos, 12 especialmente, pero el 95% de los casos están producidos por 6 serogrupos principalmente, el A, B, C, W, X, Y, como todos lo sabemos, ¿no? También una característica que me parece importante destacar que este patógeno presenta una cápsula externa de polisacáridos que constituye uno de los principales factores de virulencia que tenemos que tener en cuenta, sobre todo para el tratamiento y para el desarrollo de las vacunas. Hemos dicho el tema de lo importante, esta es lo único que voy a hablar de vacunas porque los otros ponentes van a desarrollar, pero sí que es importante ir siempre de la mano de tener en cuenta los calendarios vacunales con respecto a la evolución de la epidemiología, ¿no? En España, en Europa, la enfermedad meningocócica invasiva principalmente, como he comentado anteriormente, afecta a menores de 5 años y el serogrupo predominante de momento es el serogrupo B, que según datos publicados en la temporada del 17-18, lo último publicado por el Centro Nacional de Epidemiología, representaría el 60% de estos casos. Lo ha comentado también la doctora Ledo. Hemos visto que hay un cambio de tendencia, sobre todo por la inclusión en los calendarios vacunales a partir del año 2000 de la vacuna antimeningocócica tipo C. Vemos que hay una disminución de los casos notificados, como veremos luego en algún gráfico, y luego hay un pequeño repunte o un ligero aumento de los casos a partir de la temporada 13-14 debido a un cambio de linaje, cambio del patrón epidemiológico del serogrupo W, como lo veremos luego, ¿no? No hablo más de vacunas, luego el doctor de Diego seguirá por ahí. Esta es la última publicación del 2020 de la distribución geográfica de los distintos serogrupos del meningococo. Vemos que en Europa lo más prevalente es el serogrupo B y W. Vemos que los que están en mayúsculas más grandes son los más frecuentes y los menos frecuentes vemos que en África lo que predomina es el serogrupo CWX, en América, bueno, pues lo habéis representado allí. Hay que tener en cuenta que esta enfermedad la meningitis se puede presentar como casos esporádicos o una agrupación de casos o brotes, ¿no? Principalmente se dan a finales de invierno y en primavera y tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad de declaración obligatoria en nuestro Sistema Nacional de Salud desde 1901. Las temporadas comprenden desde la semana 41 a la 40, que serían las temporadas epidemiológicas.
¿Qué pasa en Europa? Pues estos son los últimos datos publicados por el CDC. En 2017 vemos que se describe la tendencia que hemos visto, que hemos observado en todos los datos notificados, ¿no? Que hay una disminución prácticamente hasta el 2014 de un casi 7% y hay un estancamiento de los casos notificados. Y en Europa un poco refleja lo mismo que he dicho, ¿no? El serogrupo más predominante es el B, seguido por el W, el C, el Y y el otro. Y los grupos de edad vemos también que bueno, pues, se distribuyen menores de 5 años y vemos también, como lo veremos después, que en los mayores de 60 a 65 años predominan los serogrupos W. Estos otros, la distinta distribución de estos serogrupos por distintos países, que son las últimas publicaciones del CDC, y que se diferencia, hay algunos países que empiezan a predominar ya los serogrupos como el W. ¿Qué pasa en España? ¿Cuál es la tendencia en las últimas temporadas? Desde, bueno, pues hay series de la temporada 96-97 hasta el 18-19. Vemos lo que ha comentado y ha apuntado la doctora Ledo, cómo hay una tendencia a la disminución de los casos en general, de casos de enfermedad invasiva. Vemos que a partir de la temporada 2000 vemos una disminución, estos de aquí son naranjitas, son los casos de serogrupo C. Vemos como el impacto realmente de las campañas de vacunación, como el serogrupo B se mantiene más o menos, pero sí que hay una disminución hasta la temporada 13-14, donde hay un pequeño ascenso a favor ya de los serogrupos WY que han pasado de representar un 3, un 4%, un 5% a suponer en el 2017 un 22 y un 14% respectivamente. En esta parte de aquí, de la distribución porcentual de serogrupos del 2007 a febrero del 2019, vemos claramente cómo empieza a predominar el meningococo, el serogrupo W y el Y, que son estos dos de aquí, ¿no? En detrimento del meningo B y, por supuesto, del meningo C. Las tasas por grupos de edad, como no podría ser de otra manera, del serogrupo B de estas temporadas, pues también vemos una clara disminución, sobre todo en los menores menos de un año, ¿no? No se ve tanto esa disminución en los mayores de 65. La última temporada, la tendencia temporal comparando, o sea, de la última temporada que está publicada, según los datos de la RENAVE, de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, vemos cómo a partir de las primeras semanas del 2020, el impacto tan importante que ha podido tener el COVID, utilizando una serie de medidas de aislamiento y de protección respiratoria, vemos cómo esta tendencia de esta vigilancia de enfermedad meningocócica no llega ni a estar dentro de lo esperable, ¿no? Del corredor endémico. Vemos la comparación de la temporada de 18-19 con la 19-20. Vemos que en la temporada del 18-19 se notificaron casos confirmados 400 y pasamos a la temporada del 19-20 a casi la mitad de los casos. Se mantiene la tendencia de lo más frecuente, el serogrupo B, seguido del W, del C y del I, que prácticamente se coloca en tercer lugar. Lo mismo la distribución por serogrupos y por grupos de edad, pues vemos como tanto el serogrupo I como el serogrupo W es más prevalente en los pacientes de mayor edad, sobre todo en los mayores de 65 años. ¿Vale? Siguiendo siendo predominante el serogrupo B en menores de 5 años, niños en preescolar y sobre todo adultos jóvenes, que no podemos olvidar que el estado de portador, que puede llegar a ser hasta un 10% en adolescentes, y y las personas, solo un 1% de las personas colonizadas van a desarrollar la enfermedad.
En la temporada actual, en los últimos datos publicados por el Centro Nacional de Epidemiología, creo que ayer publicaron el último boletín de la semana 14, vemos la misma tendencia. No llegamos, los datos notificados de enfermedad meningocócica no llegan por asomo a lo que estamos acostumbrados a las distintas temporadas, bien que vamos todavía por la temporada 14, ya veremos a ver qué pasa cuando la pandemia, el COVID, los casos de COVID, alcancemos grandes porcentajes de personal vacunado y a lo mejor podamos relajar las medidas preventivas, a ver qué pasa con este tipo de enfermedades, la meningitis, la gripe o este tipo de enfermedades que se transmiten por contacto estrecho, por gotas o respiratorias. ¿Vale? Vemos que sigue un poquito el patrón, mayores de menos de un año, predominantemente mujeres. Aquí vemos los datos publicados exactamente igual, comparando las temporadas 19, 20, 21, 22, los casos que llevamos predominantemente el serogrupo B, con 10 casos en esta temporada que llevamos las 14 primeras semanas epidemiológicas y llevamos 23 casos confirmados por ahora. Lo mismo, seguimos en primer lugar. Tenemos los serogrupo B, en segundo lugar serogrupo W y lo que llevamos de temporada no llevamos ningún caso de serogrupo C y uno de serogrupo I. Estos pues son datos que representan la razón de incidencia en intervalo de confianza para esta temporada, que demuestran pues eso, que estamos en unos índices de casos notificados pues, muy por debajo de lo esperado, con un patrón que sí que es verdad que a partir del 2010 tenemos que tener en cuenta que, como decía un profesor de microbiología, el meningococo son muy promiscuos en cuanto a su intercambio de material genético y sí que se ha visto que hay unos complejos clonales de linaje hiperinvasivos que hacen cambiar un poco el patrón de la epidemiología del serogrupo del meningococo, el serogrupo W. En esta revisión aparece pues una cronología de los cambios de la epidemiología del meningo W en la última década, cómo aparecen estos linajes hiperinvasivos que hacen cambiar este patrón epidemiológico de la meningitis, ¿no? Vemos que fueron muy determinantes estas cepas cuando aparecieron tanto en Inglaterra como en Holanda y se extendieron por toda Europa, aunque antes, en el 2006, ya aparecía en otros países como Chile o Argentina este aumento, este incremento de estos linajes hiperinvasivos que pueden afectar a otros serogrupos, ¿no? Pero bueno, pues vemos aquí el patrón diferencial. Porque es importante hacer una buena vigilancia de estos complejos clonales y estos linajes hiperinvasivos, porque se está viendo que está asociado con unas manifestaciones clínicas poco habituales, ¿no? Que estamos acostumbrados cuando vemos casos de meningitis, ¿no? Son sintomatologías relacionadas con más gastrointestinales, artritis, infecciones respiratorias graves y con una rápida progresión de la enfermedad. Por eso es importante hacer una buena vigilancia. Las cepas que aparecieron en Inglaterra y en Holanda también se distribuyeron en otros países como España, y en el Centro Nacional de Microbiología hicieron una distribución anual de estos casos donde se presentan en estos gráficos como a partir del 2014 esa tendencia ascendente de estas cepas provenientes de Reino Unido, cepa sudafricana o cepa importante de he intentado, porque estar hablando en una jornada de estas características sin hablar del COVID hace raro, ¿no? Y estuve buscando si había algo publicado de cuál era el impacto del COVID en enfermedades como puede ser la enfermedad meningocócica invasiva, y encontré un artículo
de los casos notificados en las distintas temporadas de estos serogrupos P, C, W, Y, y estos linajes hiperactivos complejos clonales comparados a las distintas años, el 18, 19, o sea, la temporada del 18, 19 y 20, con el periodo desde el 1 de enero hasta marzo, ¿no? Y vemos una disminución importante, como hemos visto en toda la tendencia de estas cepas también, ¿vale? Yo creo que para ir acabando, y no sé, Maite, no me has avisado, no sé si es que todavía no he llegado a los 15 minutos o... Vas bien, te queda un minuto. Vale, muchas gracias. Pues concluyendo en esto, ¿no? Que bueno, pues la enfermedad meningocócica invasiva es un problema importante de salud pública por su alta letalidad y sus secuelas neurológicas. Hemos visto que hay una tendencia en lo importante que es las campañas de vacunación y la utilización correctamente de las vacunas, esa tendencia decreciente hasta la temporada 13 y 14, con ese ligero aumento a partir del 17-18 a favor de los serogrupos W e I. Lo importante que es esa vigilancia epidemiológica de esas cepas originales y de linajes hiperinvasivos, porque están asociados, como hemos dicho, a manifestaciones clínicas poco habituales y que afectan principalmente a población más mayor, a partir de 60-65 años, y que tenemos el COVID y las medidas de aislamiento social y el uso de estas medidas de protección respiratoria pues han disminuido considerablemente enfermedades de este tipo, ¿no? Como la meningitis y la gripe. Y ya creo que lo dejaría ahí esperando a vuestras preguntas. Dejo de compartir, entiendo. Perfecto. Muy bien, Eva, pues me decía Maite que entrara yo directamente, pues nada, vamos directamente ya a la siguiente, donde bueno, vamos a hablar un poquitín sobre recomendaciones en grupo de riesgo. Entiendo que ya estáis viendo mi presentación. Antes de nada, bueno, pensar un poco en qué vacunas tenemos disponibles, tanto tetravalentes como monovalentes de B, ¿no? Que creo que ahora mismo, sin duda, son los más importantes que tenemos en España, a pesar de que, lógicamente, aún mantenemos vacunación frente a monovalente de C en algunos calendarios. Bueno, pues ya sabemos todos que esas recomendaciones están bastante en discusión, si ya pues, merecía la pena, sobre todo con lo que nos ha puesto Elena de aumentos de prevalencias en W, en Y, pues, si merece la pena seguir sustituyendo algunas de esas monovalentes de C por tetravalentes. Básicamente, por hablar de tetravalentes conjugadas, ya sabéis la importancia de la vacunación conjugada. Una de las ventajas más importantes que tiene es, bueno, es un carrier, una proteína transportadora y uno de los elementos fundamentales que tienen esas conjugadas, que aunque hay evidencia demostrada, pero aún habría que seguir viéndolo, es la activación de la IgA, la activación de la inmunidad de mucosas y, por tanto, la eliminación del estado de portador. Sabemos que ese estado de portador es el más importante a la hora de transmitir esta enfermedad, y especialmente, como veíamos en adolescentes. En tetravalentes en España tenemos dos vacunas, tenemos una conjugada con tétanos y otra conjugada con difteria. Una de las principales características es la conjugada con tétanos. La indicación está a partir de 6 semanas, mientras que la conjugada con difteria, en medio ya sabéis, está a partir de los 2 años. Se me ha olvidado, además, que creo que había preparado justo antes un par de preguntas. Fernando, no sé si las tengo que poner yo. Perdóname. Ahí está. Me gustaría que en 30 segundos contestáis, por favor, esta pregunta. ¿Vale? Sé que son preguntas que pueden llevar cierta maldad, pero creo que puede ser interesante y así pues sabemos que estamos todos más activos. Yo creo que como es rápida, la podemos quitar y poner ya la segunda pregunta. Vaya. Y la segunda pregunta, que es muy parecida, solo que en este caso vamos a hablar de las monovalentes de frente a B, que ahora tenemos algunas características.
y a ver qué opinión, pues en este caso, tiene la gente que nos estáis viendo esta tarde. Yo creo que ya podremos ver la respuesta. Bueno, pues son respuestas muy, muy interesantes ambas, la verdad. Parece ser mucho más acuerdo tetravalente que en la monovalente de B, pero he de decir que ambas me han sorprendido. Básicamente, lo que estamos viendo es la coadministración. Es importante saber que en este caso la conjugada con tétanos ya ha demostrado la persistencia a 10 años, ¿vale? Ya sabéis que son vacunas bastante jóvenes y que están dando la persistencia. Ahora veremos bien esos datos. Y uno de los elementos más importantes, perdóname que no sé ahora, uno de los elementos más importantes es siempre recomendar la vacunación de ambas, cuidado, cuando en este caso, me envío a decir la conjugada con difteria, lo estamos administrando con tosferina. Es decir, si ponemos primero tosferina y luego ponemos al mes, en este caso, Menveo, se está viendo un descenso de la inmunogenicidad frente a W. Por tanto, cuando pongamos la conjugada con difteria, es decir, Menveo, junto con tosferina, o la ponemos a la vez o primero tenemos que poner Menveo y luego tosferina. Y en este caso, Nimenrix, al estar conjugada con tétanos, pues si vacunamos junto con otra vacuna que también esté conjugada con tétanos, pues o lo hacemos a la vez, ¿vale? O primero ponemos Nimenrix y luego pondremos la siguiente vacuna que esté conjugada con tétanos, ¿vale? Yo creo que eso es bastante importante. Ya sabéis que la conjugación con tétanos, básicamente lo que ha hecho es una demostración in vitro, aún queda, porque en condiciones de muestra in vivo, una robustez mayor en la respuesta. Aquí veis los datos, en este caso que estaba comentando, de la persistencia de anticuerpos a 10 años, ¿vale? Esperamos, lógicamente, que conforme vayamos teniendo más tiempo de experiencia con esta enfermedad, pues podamos llegar a ver que no hacen falta esos recuerdos, por lo menos en algunas personas. En otras veremos que sí, que siempre nos van a hacer falta algún recuerdo. En cuanto a la vacuna frente a B, bueno, pues ya sabéis que básicamente fue muy difícil conseguirlo, hubo que hacerlo, algunas de ellas por vacunología inversa y básicamente venían por proteínas de membrana, en este caso, que ahí tenéis el FHDP, la proteína A, el NADA, etcétera, ¿vale? Y esto es lo que forman las dos vacunas. En este caso, Bexsero está formada por los 4 componentes antigénicos, ¿vale? En el caso de la proteína de nuevo factor H, únicamente por una de las familias, ¿vale? Mientras que, en este caso, Trumemba está formada por eso es bivalente, no tiene nada que ver luego, lógicamente, con la efectividad que pueden desarrollar. En este caso de Trumemba, ese factor, ese FHDP, tiene tanto la subfamilia como la subfamilia B, ¿vale? Es importante saber en este caso que a la hora de reconocimiento de antígenos, intraclase, es decir, subfamilia con otra subfamilia sí que tienen una correlación importante en cuanto a la producción de defensas, podríamos decir, mientras que la correlación entre clases, es decir, si yo tengo un antígeno A y yo tengo una subfamilia B, no va a ser tanta, ¿vale? En este caso, por eso es bivalente, pero incluyendo ambas familias, ¿vale? Sabemos que en este caso Bexsero van a ser 2 dosis fundamentalmente a partir de 11 años, con una separación de 0,1, mientras que en el caso de Trumemba, bueno, pues tenemos ahí el esquema de 0,1 6 meses o en algunos casos 0,2 6 meses, ¿vale? Cuando de lo que vamos a hablar, es decir, de las condiciones de riesgo, siempre vamos a estar recomendando los 3 meses. En cuanto a la administración simultánea con vacunas, bueno, pues ahí tenéis reflejado un poco las prácticas más importantes, es decir, con lo que se fue estudiando cada vacuna, pero por no extenderme demasiado en el ámbito de la aplicación de vacunas, únicamente una pincelada, aquí dejamos esto. Entonces, con la vacunación en condiciones y grupos de riesgo, es decir, cuando planteaba decir qué podíamos hacer con esta charla, era difícil porque, bueno, últimamente, aunque evidentemente hay novedades, hay peculiaridades, hay alguna polémica y de eso trataba la charla siguiente, pues me pareció interesante, ya que, como visteis, en el último trimestre del año, la CIP de Estados Unidos expuso sus recomendaciones de vacunación frente a meningo, pues compararlas con las que teníamos en España. Pero antes de ver qué similitudes o qué diferencias tenemos, sí que quería hacer hincapié en esto. Es decir, sabéis que en todas las comunidades autónomas ya se sustituyó la monovalente de 0 a 12 años por la tetravalente.
¿vale? Y esto es fundamental porque, evidentemente, aunque a nosotros como preventivistas, en este caso, esta edad nos pille, pero sí que no solamente se vacuna a los 12 años, sino que es fundamental saber que desde el 2018, es decir, todavía estamos en ese tercer año y lo que tenga que durar se va a hacer un catch-up, pues a toda aquella gente por encima de 14 años que veamos nosotros como preventivistas, a veces es complicado tener controlada esta población, pero si tenemos buenas sesiones con otros servicios hospitalarios que sí que potencialmente pueden ver pacientes de este tipo, es fundamental no tener una oportunidad perdida de vacunación y dar un tiempo para revisar este calendario vacunal, ver si a esa persona se le ha conseguido hacer el catch-up a través, por ejemplo, de primaria, si la información de la comunidad autónoma ha sido adecuada, y así, pues por fin tener buenas coberturas vacunales en estas personas, que desde luego, por los datos que hay o que se publican, aunque no son demasiados, se está viendo que no hay, en este caso, los catch-up no están consiguiendo altas coberturas vacunales, sobre todo ya en este caso, en niños por encima de 14 años, donde, bueno, pues la vacunación está un poco fuera. Por tanto, como decía, es decir, nosotros sabéis que la ponencia publicó en este caso, en el 2019, sus recomendaciones y la ACIP, en este caso, en otoño, finales de septiembre, principios de octubre, publicó las suyas, específicamente sobre vacunación frente a meningo. Si hablamos ahora mismo de meningo B, pues ahí veis unas diferencias que pueden ser un poco importantes, es decir, el trasplante de progenitores hematopoyéticos que nosotros en España vacunamos frente a ellos siempre lo estamos recomendando, a pesar de que sabemos que no hay una evidencia clara del aumento de incidencia, de prevalencia de enfermedad meningocócica en este tipo de pacientes con trasplantes de progenitores hematopoyéticos, por esa potencial asplenia funcional que han podido desarrollar, pues siempre ahí sí tendrían ese riesgo y por eso estamos recomendando la vacunación. Sin embargo, la ACIP en ningún caso hace mención a una recomendación a personas que tienen ese trasplante. Por lo tanto, me parecía muy interesante subrayarlo, así como en concreto en meningo B tampoco hacían referencia en este caso a una recomendación de vacunación en personas que hayan padecido previamente una enfermedad meningocócica. Sin embargo, sí que ellos en su documento recomiendan la vacunación de personas expuestas, en este caso en un brote, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre? España, es decir, el Ministerio en este caso, en este documento, como tal, no da una recomendación. Lógicamente estamos hablando de condiciones de riesgo. Sin embargo, sabéis que sí que tiene otros documentos donde sí que habla. Y sabéis también que en el documento que se hizo en 2014, que luego tuvo una adenda en 2015 específicamente en la evaluación de la vacunación frente a la meningitis tipo B, en este caso cuando llegó Bexero a España, pues ahí hace una mención muy interesante y las recomendaciones que todavía persisten de ese documento, a lo que hacen referencia aquí, lo que pone Estados Unidos es a cualquier persona expuesta durante un brote, mientras que España, en este caso, en ese documento, como digo, del 2015, en esa adenda, lo que dice es a las personas que hayan sido contactos, pero que tengan una condición de riesgo. Si son personas sanas, en este caso, no se les recomienda la vacunación frente a meningo B, lo cual me parecía un detalle interesante para comentar. A la hora de, en este caso, de con qué vacuna o con qué número de dosis, pues sí que en aquellas en las que las recomendaciones coinciden de España y Estados Unidos, que sabemos que son las clásicas, los déficits de complemento, inhibidores del complemento, es decir, si estamos en tratamientos específicamente con Ipilimumab, por ejemplo, o una asplenia, ya pueda ser anatómica o funcional, o en trabajadores expuestos, cuando en este caso se hacen las recomendaciones, se recomienda tanto una como otra, es decir, no hay una distinción de recomendación entre una y otra, aunque ahí, como veis, con el 026 que comentaba antes. Sí que, y no está claro en este caso el porqué, tanto en trabajadores expuestos como en trasplantes con precursores hematopoyéticos, cuando España, cuando el documento del Ministerio hace esa recomendación, específicamente habla en este caso de vacuna con la vacuna de 4 componentes. ¿Vale? En este caso sería Bexero, pero no especifica el por qué con algunas sí que recomienda Trumime, con otras no. Puede que sea o bien más un olvido o bien haya una razón detrás, pero en este caso no está expuesta el por qué. Como digo, fundamental en la última línea de Estados Unidos, donde para los trasplantes de precursores hematopoyéticos no hace ningún tipo de recomendación. ¿Qué ocurre en este caso con la meningitis tetravalente?
Bueno, pues una cosa parecida. Es decir, la recomendación que hace España son muy similares, en este caso las que puede hacer Estados Unidos, con las plenias, la deficiencia del complemento y lo que decíamos también con el eculizumab, es decir, aquí no cambia tampoco frente a la B, pero volvemos nosotros a recomendar el trasplante de progenitores hematopoyéticos y igualmente repetimos el padecimiento previo de una enfermedad meningocócica. Aquí Estados Unidos vuelve a no recomendar para esos dos casos. Vuelve, en este caso, a una persona expuesta durante un brote, ¿vale? Vuelve a recomendarlo, pero además añade una serie de elementos que, bueno, me parecía interesante traerlos aquí y más, evidentemente, está viendo propiamente antes de mí la jefa de servicio del Hospital Central de la Defensa, pues ¿no? En militares hace una recomendación específica. Sabemos, lógicamente, que en España también lo hacemos, pero bueno, me parece interesante de ver que en este documento de la CIC lo comentaba. Los freshmen, es decir, estos hombres de primero o segundo año que llegan a las residencias universitarias y luego, bueno, pues también hace recomendación para gente que va a viajar a otros países. Que nosotros sabemos que eso también lo hacemos, aunque en el documento específico que tenemos nosotros de condición de riesgo, es decir, que tiene el Ministerio de Condición de Riesgo, no habla porque, bueno, está orientado hacia otro tipo de personas. Y frente a quién o cómo va a ser la estrategia vacunal, pues como veis, es decir, cuando en este caso se va a, ya sabéis que en Estados Unidos se ha aprobado un Imenrich hace no demasiado, y cuando se va a recomendar de una forma muy parecida. Hay un elemento muy importante y es el hecho de que la CID sí que menciona expresamente que la vacunación frente a la meningitis tetravalente, ya sea empezando con Imenrix o ya sea empezando con Menveo, son intercambiables. Es decir, ellos sí que mencionan expresamente el hecho de, bueno, pues aquí sí que si empiezas con una, puedes acabar con otra, ¿vale? Cosa que evidentemente no ocurre con la vacunación frente a meningococcus, es decir, no ocurre con Bexsero y con Trumeva, y así también lo mencionan expresamente. Uno de los grupos que no hemos comentado previamente, es decir, aquí no existe una recomendación específica frente a pacientes con HIV, cosa que sí se hace para tetravalente, y como veis, bueno, pues son 2 dosis, ¿vale? Normalmente con la separación clásica de 0,2 meses. En el caso de trabajadores expuestos, ¿vale? Por ejemplo, microbiólogos, etcétera, etcétera, 1 dosis. Es interesante ver cómo España, en el documento del Ministerio, la revacunación la establece cada 5 años, pero siempre con el elemento de evaluar, es decir, hace una revacunación cada 5 años de estos grupos e ir viendo cómo va evolucionando la duración de la inmunidad en este caso, mientras que Estados Unidos menciona tácitamente: ponemos una dosis de recuerdo a los 5 años en estos grupos de personas y luego cada 5 años vamos a ir revacunando, ¿vale? En el caso de meningo B, la ACIP lo que está recomendando es, si continúa el riesgo o si la condición de riesgo, lógicamente, la persona continúa, al año hay que volver a poner una dosis de recuerdo y luego cada 2 o 3 años hay que volver a vacunar, ¿vale? Y por mi parte, creo que ya ha acabado mi tiempo. Agradeceré muchísimo vuestra atención y a vuestra disposición para las preguntas que puedan venir ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Ya iba a decir algo, pero ya veo que te has ajustado al tiempo. O sea que ahora nos va a hablar la doctora Estebanez. Buenas tardes a todos. Como me han presentado, soy la doctora Estebanez de la sección de enfermedades infecciosas del Gómez-Ulla. Agradecer lo primero a los coordinadores de estas jornadas su invitación, ya que yo no soy médico preventivista, pero me parece importantísimo que se hable sobre la vacunación de la meningitis y que también los infectólogos podamos entrar en el debate. Muchas gracias por ello. A ver. Okay. Ya sabemos todos que el meningococo entra en la mucosa de la orofaringe. Se ha hablado hasta de casi un 20%, incluso en algunas series, de portadores o colonizadores de esa nasofaringe, portadores totalmente asintomáticos, en los que se crea una inmunidad local, que es la que le protege al portador,
de la enfermedad invasiva. Se dice que hasta el 1% de esos estados de portador asintomático, que son estados dinámicos, el meningococo puede atravesar la mucosa y producir infecciones locorregionales como podrían ser una neumonía, una otitis o una sinusitis, o enfermedades invasivas como sería una bacteriemia por meningococo, neumonías con bacteriemias o más grave meningitis y sus secuelas de las que ya hemos hablado. Los factores más relevantes que dan paso del estado de portador asintomático a enfermedad meningocócica invasiva los conocemos todos, pero quizás el más importante son los anticuerpos neutralizantes. La acción inmunológica de estos anticuerpos neutralizantes y el sistema del complemento, sobre todo la vía terminal del complemento, que nos protegen de la enfermedad invasiva. Yo como infectóloga, este artículo me gusta mucho, es un artículo publicado en el 2020, en el que habla de esas infecciones que los infectólogos, esas neumonías que los infectólogos tenemos que reparar en los pacientes inmunodeprimidos. ¿Cuáles son las causas, los principales agentes en las distintas alteraciones del sistema inmune? Y como veis, el meningococo, la Neisseria meningitidis, aparece cuando hablamos de deplección o alteraciones de la función de la célula B y de la hipogamaglobulinemia. Vemos que, como ya conocemos todos, las alteraciones son la asplenia, la esplenectomía, la deficiencia del complemento, las deficiencias congénitas de las inmunoglobulinas, como puede ser la inmunodeficiencia variable común, o los anticuerpos monoclonales, sobre todo el conocido rituximab, los anti-CD20, o las enfermedades hematológicas que puedan producir una alteración de la célula B o de la síntesis de los anticuerpos. Pueden favorecer la infección por bacterias o por virus, pero sobre todo entre ellas destacan las bacterias encapsuladas, entre las que está el neumococo, el meningococo y el Haemophilus influenza. Por eso me pareció relevante revisar cuál es la literatura existente actualizada sobre los nuevos anticuerpos dirigidos contra la célula B que estamos utilizando actualmente en distintas enfermedades. Y aquí tenemos en los últimos años toda una diversidad de anticuerpos, los anti-CD19, los anti-CD52 y los anti-CD20, indicados en el tratamiento de las enfermedades hematológicas malignas, pero también en enfermedades no oncohematológicas, como puedan ser distintas enfermedades autoinmunes, incluido también la esclerosis múltiple. Dentro de los anti-CD19, que son frente a la célula pre-B, tenemos tres grandes anticuerpos que aparecen en la diapositiva, el blinatumomab, inebilizumab y el Combotox, que son anticuerpos casi impronunciables. Los anti-CD52 producen una deplección de la célula B y también del linfocito TCD4, que principalmente es el alentuzumab, que al paciente le deja casi en un estado como si estuviera infectado del VIH, en un estado muy parecido al estado de SIDA, con unas infecciones oportunistas muy parecidas. Y por último, los anti-CD20, que ya hablamos hasta de 3 generaciones de los anti-CD20. No voy a pronunciar los distintos anticuerpos, pero decir que el líder que todos conocemos es el rituximab. Podemos ver que en esta diapositiva hay una tabla en donde se planteó en la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas, en las guías, se publicó cuáles eran las estrategias de prevención de las infecciones graves en los pacientes en los que se les empezaba a tratar con cualquiera de los anticuerpos que hemos comentado anteriormente, que van dirigidos contra la célula B. Podéis ver que algunos de ellos también asocian neutropenia, pero sobre todo, si nos fijamos arriba, el planteamiento es frente a evaluar el riesgo de reactivación de herpes virus o varicela zoster, el riesgo de reactivación del pneumocystis carini, el riesgo de reactivación de una hepatitis B, de un citomegalovirus, pero, como veis, no se habla en ninguno de los casos, ni de los CD19, ni de los anti-CD20, ni de los anti-CD52, de las reactivaciones
o de infecciones graves por Neisseria. Tan solo, y por eso lo rodeo aquí, se puede considerar en los anti-CD19, pero no la vacunación, sino el tratamiento cuando hay unos niveles muy bajos de anticuerpos, el tratamiento de sustitutivo con infusiones de inmunoglobulinas. Pero en ningún caso habla de vacunación previa a la administración de estos anticuerpos frente a la Neisseria. Entonces, las recomendaciones que dio este grupo de expertos europeos en el 2018 fue que, respecto a la vacunación, fue que cuando iniciábamos un tratamiento de anti-CD19 no emitió ninguna recomendación específica. Cuando iniciamos un tratamiento de anti-CD20, sí que recomienda, y además lo basa en unas guías publicadas ya en las ISA de 2013, las guías ISA, como sabéis, son las guías americanas de enfermedades infecciosas, que es donde ponemos toda nuestra lupa los infectólogos, pues se basa en unas recomendaciones del 2013 para decir en el 2018 que cuando iniciamos una terapia con anti-CD20 tenemos que hacer el recordatorio de la vacunación del neumococo, del Haemophilus influenza y de la influenza como gripe. Un mes antes del inicio de del tratamiento anti-CD20 o, si ya se ha iniciado este tratamiento, lo aplazaríamos a 6 meses después. Y en el caso de que se inicie un tratamiento con un anti-CD52, no hace ninguna recomendación especial. Poniendo la lupa ahora en el campo de la neurología, que como sabéis está utilizando cada vez más una gran diversidad de anticuerpos monoclonales, entre los que destaca también el uso del rituximab en la esclerosis múltiple. En este artículo de JAMA, es un artículo recientemente publicado en el 2020, publica un estudio de cohortes de registro nacional de Suecia que va del 2011 a 2017. O sea, utiliza un registro en el que en este país se incluye a todos los pacientes con esclerosis múltiple, en los que se inicia tratamiento con cualquiera de estos anticuerpos. Entonces, estos son los casos. Los casos son pacientes con esclerosis múltiple que inician un tratamiento con un anticuerpo monoclonal. La N es muy elevada, aquí supera más de 6.000. Y los parean, que son con los controles, con personas de la población general de la misma edad y del mismo sexo. Y la variable principal es infección grave. Infección grave considera como grave toda aquella infección que requiera la hospitalización. Vemos que la línea en esta gráfica, que es proporción de pacientes libres de infección grave, ¿vale? A lo largo del tiempo, el tiempo medido en años, y vemos que la línea violeta es la de la población general. La población general, pues como cabría esperar, solamente cae un 20%, o sea, solamente un 20% de las personas que se habían incluido como casos dentro de la población general, como controles dentro de la población general, habían requerido una hospitalización por una infección. Cuando lo comparan con las otras ramas de tratamiento, con interferón beta, fingolimod, natalizumab y rituximab es el de la línea verde caqui, veis que rituximab es el único en el que la proporción de pacientes libre de infección grave, con su intervalo de confianza, claramente baja más que la de la población general. Veis que el resto de ramas todas se solapan, salvo la del rituximab. Es decir, que los pacientes con esclerosis múltiple, que fueron casi la mitad de los pacientes incluidos en este registro, que iniciaban tratamiento con rituximab, casi la mitad, veis que más de 3.000, tuvieron mayor proporción durante el seguimiento a 6 años de infección que requería hospitalización cuando se les comparaba con los controles. Pero decir que pese a que efectivamente el rituximab aumenta el riesgo de infección grave, no hubo ningún caso descrito por Neisseria meningitidis. Miriam, discúlpame un minuto, ¿vale? Si controlamos en los pacientes con trasplante,
podemos ver que efectivamente los casos con inmunosupresión con rituximab, pacientes trasplantados, cuando se comparaban con inmunosupresión sin rituximab, no hubo tampoco ningún caso descrito de infección grave por Neisseria meningitidis. Y si evaluamos también rituximab en los pacientes con artritis reumatoide frente a otros fármacos controladores de la enfermedad, vemos que rituximab no presenta diferencias en cuanto a la incidencia de infección grave con los otros comparadores. Por tanto, las recomendaciones americanas no recomiendan la vacunación del meningococo en los pacientes con artritis reumatoide. Y en conclusión, no hay datos publicados que apoyen la necesidad de inmunización frente al meningococo cuando iniciamos cualquier pauta que incluya un anti-CD20, un anti-CD19 o un anti-CD52. Todos sabemos ya que sí que es necesario por el aumento de infecciones descritas por Neisseria cuando utilizamos eculizumab o ravulizumab, que son agentes que bloquean la formación del complejo de la vía terminal del complemento, que se están utilizando eculizumab y el último que ha entrado en el mercado, el ravulizumab, tanto en distintas enfermedades, la mayoría de estas no oncológicas. Las recomendaciones de la agencia es la vacunación del meningococo al menos 2 semanas antes de la administración del eculizumab o del ravulizumab. Y si se ha iniciado el tratamiento antes de haber puesto la vacuna, se recomienda una quimioprofilaxis con antibióticos. Además, se recomienda la utilización de las vacunas frente a los serogrupos A, C, I, W y B. Solamente recordar que aunque vacunemos, los pacientes que son tratados con estos agentes que bloquean la formación del complemento no están exentos de padecer una enfermedad meningocócica invasiva, porque existen y se han publicado casos, esto es en 16 casos publicados entre 2008 y 2016, de pacientes en los que se les había puesto eculizumab y que estaban bien vacunados frente al meningococo por serogrupos no agrupables. Por eso, expertos recomiendan asociar incluso durante todo el tratamiento de eculizumab quimioprofilaxis con penicilina o con ciprofloxacino, ¿vale? Por ejemplo, aquí las guías americanas publicadas en 2016, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos trasplantados, recomiendan fuertemente que más allá de la vacunación del meningococo, también se mantenga para la prevención de estos serogrupos no agrupables profilaxis antibiótica durante toda la duración del tratamiento. Y nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctora Esteban, por la presentación. Gracias a los 3 ponentes y, bueno, si os parece, comenzamos ahora el turno de debate. Gracias por haberos ajustado a los tiempos. O sea que, a ver, estamos todos ya. Si os parece, comenzamos con las preguntas que nos han mandado a través del chat. La primera parece que va dirigida a la doctora Ballester. ¿A qué cree que se debe el cambio de tendencia en la prevalencia de los serogrupos a lo largo de los años? Bueno, pues nada, yo creo que se debe a distintos factores, ¿no? Supongo que primero la vacunación a mí me parece que es fundamental. Hemos visto la tendencia cómo va cambiando, disminuyendo los casos de meningo C. Yo creo que el tema de los viajes y el intercambio sobre todo los viajes y el movimiento de personas, hace también que esos serogrupos que son a lo mejor más frecuentes en otros sitios, pues se extiendan a otras localizaciones geográficas. Y supongo que esas serían las principales razones que considero que podrían ser, ¿no? Y por abundar ahí, además, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo por abundar, pues esa CC11, ST11, además tiene una característica de hiperinvasividad. Es decir, que eso significa que es hasta 3 veces más contagiosa que cepas previas. Entonces, pues evidentemente, eso hace que la contagiosidad pues, sea mucho mayor. Muy bien.
Si queréis, pasamos a la segunda pregunta de Jessica. En el caso de que estos pacientes hayan tenido una vacunación previa hace más de 4 años, por ejemplo, ¿se recomienda dar una segunda dosis de recuerdo? Entiendo que la pregunta va para el doctor Del Diego. Pues si la pregunta va para mí, pues lo que comentábamos, es decir, en la recomendación de estos pacientes que decíamos, si hablamos de la vacunación tetravalente, la recomendación que tiene en este caso el Ministerio es una revacunación a los 5 años. Es decir, que si hace 4 años que se le ha puesto, pues sí que le pondríamos 1 hora y dentro de 5 años habrá que evaluar exactamente en qué momento estamos, ¿no? En el caso de la recomendación de la ACIP, pues ya es lo que decíamos. Ellos, de momento, sí que están estableciendo 5 años, 5 años, 5 años, pero claro, entendemos que dentro de un tiempo volverán a actualizar esas recomendaciones y en función de la persistencia de la inmunidad que digan los estudios, pues recomendarán mantener esa reparación cada 5 años o, bueno, si puede ser, pues la eliminaremos. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta que ha llegado para la doctora Estébanez. ¿Cree justificada la quimioprofilaxis en España teniendo en cuenta la baja incidencia de meningitis meningocócica no serotipable? Entiendo que es en los pacientes a los que se les pone un inhibidor del complemento, ¿no? Sí, me imagino que sí. Sí, claramente. O sea, aunque la incidencia sea, bueno, esa es mi opinión, aunque la incidencia sea muy baja, es que en los estudios de Coneculizumab se vio que el riesgo de Neisseria, de infecciones graves por Neisseria, está aumentado 1000 a 2000 veces por encima de la población general. O sea que aunque la incidencia sea muy baja en la población general, el hecho de tener un inhibidor del complemento aumenta el riesgo hasta 1000 o 2000 veces de lo que cabría esperar. Y creo que la letalidad y sobre todo las secuelas también que puedan quedar por este tipo de enfermedad prevenible, que creo que no sería justificado tener un caso de Neisseria en nuestro país que pueda ser prevenido con la vacuna y luego si empiezan a pesar de la vacuna a aumentar la incidencia de los serotipos no tipables, pues sí, habría que ponerle también tratamiento prolongado con quimioprofilaxis, bien con penicilina, con ciprofloxacino, y la duración la marcaría el grado de inmunodepresión de la enfermedad de base que está justificando el inhibidor del complemento. Ya hemos dicho que en los pacientes trasplantados o pacientes con otra enfermedad hematológica que pensemos que la inmunodepresión va a durar bastante, yo sí que considero que se debería de mantener la quimioprofilaxis durante todo el tiempo. Muy bien. Muchas gracias. No sé si tenemos alguna otra pregunta por aquí. Vale, yo quería hacer una pregunta a la doctora Ballester, aunque bueno, en general también a todos, a ver qué pensáis. ¿Qué pensáis que sucederá en la era post-COVID? O sea, ¿cómo será la tendencia del meningococo? ¿Volverá a subir? ¿Se quedará? ¿Pensáis que a lo mejor deberíamos mantener las medidas que hay ahora, por ejemplo, de mascarillas en sitios cerrados? No sé. ¿Cuál es vuestra opinión? Bueno, pues yo, como sabes bien, Maite, yo no tengo la bolita mágica, ¿no? La varita para saber tal, porque ya sabes que yo digo algo y es todo lo contrario, ya te lo he comentado antes. Con lo cual, hombre, yo creo que sí que es importante. ¿Qué pasará? Pues, hombre, lo esperable es que si volvemos a la normalidad, sin mascarillas, ya sin distancia social y todas esas cosas, que eso no sé cuándo será, pues lo lógico sería que ciertas enfermedades como la meningitis o la gripe vuelvan otra vez a aumentar esa transmisión, ¿no? Lo que pasa es que yo esa normalidad no la veo a medio y largo plazo. O sea, la veo más bien a largo plazo que a corto, ¿no? Entonces, pues ya veremos lo que decía también el doctor De Diego, ¿no? Esos linajes tan hiper contagiosos y transmisibles, pues van a marcar un poquito también el ritmo de esa tendencia, no sé. Sí, yo básicamente estoy de acuerdo. Sí que es difícil predecirlo porque lo que no tenemos son estudios de colonización.
Es decir, evidentemente sabemos que la reducción de la infección está, pero lo que no sabemos es si ha habido reducción de la colonización. Es decir, yo puedo estar colonizado, no infecta a nadie porque tenemos mascarilla, pero yo estoy colonizado y en cuanto se abra, efectivamente, en cuanto se quiten las medidas, se quite la mascarilla, se quita tal, puede que el riesgo vuelva a estar ahí, ¿no? Entonces, sin conocer realmente cómo es el nivel basal de colonización de nuestra población ahora mismo, pues es complicado dar una respuesta. Hemos visto que alguna otra enfermedad vírica en este caso se ha podido disparar, ¿no? En algún sitio como puede ser VRS. No es lo mismo, evidentemente, enfermedad vírica que enfermedad bacteriana, porque además pueden tender a competir por el mismo espacio, pero desde luego, si tuviéramos más información sobre ese nivel, sí. Lo que es fundamental es recuperar las coberturas vacunales, es decir, no volver a perder radio de coberturas vacunales, porque eso sí que va a hacer, evidentemente, que se pueda explotar. Sabemos que hay que vacunar fundamentalmente, aunque se pueda a todas las edades, mejor, pero si hay alguien a quien hay que vacunar en meningitis y el adolescente, quitar, en este caso, el estado de colonización. Ya sabemos que son ellos los que lo reparten al resto de la población y, por tanto, es ese catch-up que decíamos a todos los mayores de 14 hasta 18, intentar hacerlo lo máximo posible y, de luego, no perder coberturas vacunales que hagan que se reduzca el impacto que tenga la vacunación, sea directo sobre esa población, pero también indirecto sobre otras. Muy bien. Bueno, pues a mí me parece interesantísima esta mesa. Podríamos prolongar el debate hasta, yo creo que el infinito, pero bueno, yo creo que vamos a dar ya por concluida esta mesa. Muchas gracias a los tres ponentes. Nos habéis contado aspectos muy interesantes de la epidemiología, muy de la recomendación en grupos de riesgo y de los tratamientos biológicos inmunosupresores. O sea que muchas gracias a los tres por haber participado. Muchas gracias. Gracias. Y ya vamos a dar paso a la segunda mesa. A ver. La segunda mesa lleva por título Otros aspectos de la vacunación frente al meningococo. En primer lugar nos va a hablar la doctora Clara Berbel, que es médico especialista en medicina preventiva y salud pública y es la jefa de sección de epidemiología. Ha ocupado el cargo de directora general de la Agencia de Protección de la Salud de Castilla y León hasta 2018 y desde esa fecha ocupa pues, el cargo de jefa de epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social. Ha trabajado además como profesora asociada en la Universidad de Valladolid, en la Facultad de Medicina y como profesora en la Universidad Europea de Miguel Hernández. Y ella nos va a hablar de las recomendaciones de la vacunación antimeningocócica en el viajero internacional. Y en segundo lugar tenemos al doctor José María Vallas. Él ha sido jefe de servicio y responsable del Centro de Vacunación de Adultos del Hospital Clínic de Barcelona y además coordinador de la Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública del mismo centro. Además de profesor asociado de la Universidad de Barcelona y presidente de la Asociación Española de Vacunología. Y aparte que es un referente a nivel de vacunación de adulto en todos los niveles. Él nos va a hablar del tema que a mí me parece muy interesante de otros beneficios de la vacunación. ¿Se beneficiarían de una vacuna frente al meningococo los pacientes con infección recurrente por gonococo? Muy bien, pues dicho esto, cuando queráis. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Espero. Perfectamente. Muchísimas gracias a los organizadores por haber tenido la amabilidad de invitarme, especialmente a ti, Maite. Y bueno, pues encantada de compartir con todos vosotros esta jornada. Voy a compartir la pantalla a ver si se me ve. ¿Se me ve ahí? A ver, un momento. No sé si se ve mi pantalla. Sí, se ve. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Bien. Bueno, pues empiezo la charla con una pregunta motivadora más que nada, para ver qué opináis. Si me ponéis la pregunta, por favor, si me la lanzáis. Bien, ahí está la pregunta. Ponemos un ejemplo de una consulta del viajero que podríamos tener perfectamente en nuestro centro. Un estudiante de medicina que acude con una ONG acudirá este verano a un hospital en el Chad durante los meses de julio y agosto. Ha perdido la cartilla de vacunación, cosa muy frecuente. Dice que está vacunado de todo,
pero no sabe de qué. Con respecto a meningococo, ¿qué deberíamos aconsejarle? Vacunación frente a meningo C, vacunación frente a meningo tetra, vacunación frente a meningo B, ninguna o 2 y 3. A ver qué pensáis. A ver. Bueno, la mayoría opinan que se debe vacunar frente a meningo tetra, que sería lo que yo recomendaría en este caso, también alguno B y alguno las dos. Bueno, pues ahora iremos viendo a lo largo de la presentación por qué me inclino más por la respuesta 2, por el meningo tetra. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Y empiezo planteándonos por qué vacunamos a un viajero en general. ¿Por qué hay viajeros que tienen que pasar por nuestra consulta o que deberían pasar? Nuestro objetivo es reducir riesgos, lógicamente, en su viaje. Y esto lo hacemos con 2 actividades. Primero, el consejo sanitario, en el que después de una historia clínica le decimos al viajero qué debe y no debe hacer durante su viaje para disminuir los riesgos. Y después de valorar todo esto, nos planteamos si vacunarle o no vacunarle. Y concretamente, ¿por qué decidimos vacunar a un viajero frente a meningococo? Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, que es reducir riesgos. Y los riesgos se asocian fundamentalmente a las condiciones de salud que tiene el viajero, a su edad y a sus antecedentes de vacunación, al destino al que se dirige, cuánto tiempo durará su viaje y qué actividades desarrollará en el destino. Esto es lo que hacemos en la consulta previa al viaje y lo que luego determina las actuaciones que vamos a tomar con esta persona. Lo vamos a ir revisando cada uno de estos aspectos y vemos cómo determinan en meningococo qué actitud vamos a tomar. En cuanto a las condiciones de salud del viajero, tenemos en cuenta el documento Vacunación en grupos de riesgo de todas las edades y en determinadas situaciones de la ponencia de programas y registro de vacunaciones de julio del año 2018, que establece que para meningo B, y como ha recordado la doctora Estebanet, el déficit del sistema complemento o trasplantes de progenitores hematopoyéticos son los que determinan la necesidad de vacunación, y para meningo tetra, los déficits del sistema complemento, incluyendo el tratamiento con eculizumab y con este nuevo tratamiento que ya nos ha expuesto, que yo no conocía, la esplenia anatómica o la disfunción esplénica grave, la infección por el VIH y también determinado personal de laboratorio. ¿Y qué ocurre? Que cuando un viajero se acerca a nuestra consulta, y cada vez con más frecuencia, no siempre son viajeros sanos, sino que a veces son viajeros con sus patologías que llevan de viaje, y que nosotros podemos aprovechar la historia clínica para captar a viajeros que ellos desconocían que tenían que vacunarse frente a meningococo y que nosotros lo descubrimos con asombro cuando aparecen en nuestra consulta. Esto afortunadamente cada vez es menos frecuente, pero nos sigue ocurriendo. Y nosotros en ese momento podemos tomar 2 actitudes, que son derivar al viajero al servicio de medicina preventiva del hospital que corresponda, o bien en nuestra propia consulta determinar que se le vacuna porque bueno, pues, lo consideramos más oportuno, porque es un viajero que no va a volver por aquí, en fin, hay todas las situaciones posibles y eso determinará la actitud a tomar. En cuanto a la edad y antecedentes de vacunación, pues es un tema cada vez más complejo, porque cada comunidad autónoma tiene su calendario, sus calendarios a lo largo de la historia, desde los primeros hasta el actual. Al principio el calendario de vacunación era algo relativamente estable, pero en los últimos años el calendario ha cambiado prácticamente cada año. Los nacidos entre el 79 y el 98 recibieron en su momento una vacuna polisacárida frente a meningo A más C, pero luego se fueron introduciendo en los calendarios las diferentes vacunas conjugadas hasta el momento actual. El meningo C en nuestra comunidad autónoma se introdujo a los nacidos a partir del 87 en campañas con una sola dosis. El meningo C se metió con 4 dosis a los nacidos a partir del 2000 hasta el año 2006, dosis a los 2, 4, 6 meses y un recuerdo a los 12 años.
el meningo C se metió con 3 dosis a los nacidos a partir de 2007, 2, 4 y 6 meses, con una dosis de meningo tetra a los 12 años. El meningo C, 2 dosis a los 4 y 12 meses a los nacidos a partir de 2014 y una dosis de meningo tetra a los 12 años. El meningo C, una dosis a los 4 meses a los nacidos a partir del 18, ya más reciente, y 2 dosis de meningo tetra a los 12 meses y 12 años. Y por último, el meningo B, que se ha metido recientemente, 3 dosis a los 3, 5 y 12 meses a los nacidos a partir del año 2019. Bueno, esto, la realidad es que parece un jeroglífico. No es fácil pensar qué le tocaba a una persona en función del año de nacimiento. De hecho, nosotros nos hemos hecho aquí una hoja Excel que nos permite meter el año de nacimiento y determinar en función de este año qué debería haber recibido una persona. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos a un viajero, aprovechamos también, independientemente de lo que luego determinemos en función del riesgo de su viaje, para recuperar aquellas vacunas que debería tener por edad y que a veces no tiene. Y esto también vale para meningococo, por supuesto. Y como es tan complejo, debemos determinar qué es lo que le falta, si es que le falta, y qué es lo que se recapta en función de su edad o lo que no se recapta. En tercer lugar, el destino al que se dirige, que en principio es lo que los viajeros consideran que es a lo que ellos venían. Parece que todo lo demás un poco nos lo hemos inventado nosotros. Ellos vienen porque van a viajar a determinado sitio. Y aquí nosotros en el programa que manejamos, los centros de vacunación internacional que dependen directamente del Ministerio tienen su propio programa, pero luego las comunidades autónomas que estamos haciendo esta tarea por medio de una encomienda de gestión, tenemos nuestro propio programa. En nuestro caso se llama VIVA, el programa de viajeros que manejamos en Castilla y León. Y nosotros tenemos nuestro sistema de alertas que lo que hace fundamentalmente es recoger las alertas que llegan del CECAES y volcárnoslas ahí para que nosotros en el momento que metamos un país nos saltan las alertas que hay. Yo he consultado el día 13 de este mes, no había alertas recientes por meningitis. Si las hubiera, nos saltarían en el momento que nosotros metemos el país de destino. Todos saben, y aquí viene nuestro viajero que se dirigía al chat, que la zona sur, sobre todo de este país, está en pleno cinturón subsahariano de meningitis, que hay una zona en el África central, subsahariana, que tiene una endemia importante de meningitis meningocócica, que tradicionalmente era de serogrupo A y que últimamente ha cambiado a otros serogrupos. Vamos a hablar ahora de esta pregunta, que ya se ha lanzado, gracias, para hablar un poco de otro destino en el que a veces necesitamos recomendar vacunación frente a meningococo. Es un viajero que acude como peregrino a la Meca, varón de 49 años, aporta una cartilla de vacunación con una vacuna administrada en otro país, en la que podemos leer meningococcal vaccine 15 de marzo del 17. Simplemente pone eso en la cartilla que aporta de otro país. ¿Qué vacuna frente a meningococo deberíamos recomendar? Una vacuna tetravalente conjugada, una vacuna frente a meningo C, una vacuna frente a meningo B. No es necesaria ninguna, dado que se vacunó hace 4 años, o simultáneamente vacuna frente a meningo B y C. Espero respuestas. Bueno, aquí nuevamente la mayoría acierta y dice la respuesta correcta o por la que yo me inclino, que es la que dice una vacuna tetravalente conjugada. Pongo la pregunta para aprovechar y repasar qué es lo que ocurre cuando una persona va como peregrino a la Meca. Y es que ya no es solo que le recomendemos porque entendemos que hay un riesgo asociado a su viaje, sino que además se le exige para poder entrar en el país. Entonces, las condiciones que el país pone para que los peregrinos lleguen a la Meca es que vayan vacunados con una
vacuna de meningitis meningocócica conjugada en los últimos 5 años. Si el antecedente es una vacuna de meningococo polisacárido, que cada vez lo vemos menos, pero que hace años lo veíamos, entonces tienen que haber transcurrido 3 años para que se les ponga la vacuna actual. Claro, lo que nos ocurre es lo que pasaba en el ejemplo, es que a veces no sabemos qué vacuna se le ha puesto, porque hay cartillas de vacunación que simplemente te vienen con una anotación de que tiene una vacuna de meningo, no se sabe de qué, en una fecha. Entonces, en ese caso tenemos que considerar como si fuera polisacárida y recomendar la vacunación si han transcurrido 3 años. En la pregunta habían pasado 4 años, no sabíamos qué vacuna era y por eso nos inclinábamos por ponerle una vacuna polisacárida. Aquí en los requisitos que se dan es donde viene explicado que las vacunas deben repetirse a los 5 años cuando se trata de una vacuna polisacárida, perdón, una vacuna conjugada, y una polisacárida sería a los 3 años. Bueno, esto está sacado de los CDC y aquí nos cuenta qué ocurre en el cinturón subsahariano, que la enfermedad es más común durante los meses de estación seca, que son de diciembre a junio en estos países, que Arabia Saudí exige para los participantes que van a la peregrinación de la Meca, y dice que los CDC no recomiendan de manera rutinaria la vacuna frente a meningococo por serogrupo B antes de un viaje internacional. En cuanto a la duración del viaje, por supuesto es determinante para nosotros a la hora de tomar la decisión de si vacunar o no a una persona. Nos ocurre con frecuencia que hay viajeros que acuden por motivo de trabajo 2 o 3 días únicamente a un país donde hay riesgo de meningitis meningocócica y ya tenemos la duda de si vacunarle o no. En este caso, también entendemos que depende de qué tipo de relación tenga con la población en el lugar donde se dirige. En ocasiones son empresarios que apenas van a tener contacto con las personas del país y en este caso a veces nos inclinamos más por no vacunarles. Pero bueno, la verdad es que ante la duda nosotros siempre tenemos tendencia a vacunar. Somos vacunadores, somos preventivistas y ante la duda nos solemos inclinar por la vacunación. Y por supuesto también nos inclina qué actividades desarrollarán en el destino. Los profesionales sanitarios, por ejemplo, pues siempre tendemos a vacunarles de todo lo posible. Los cooperantes, lo mismo. También van a veces profesores que hacen intercambios o que colaboran durante el verano con colegios de países poco desarrollados. Los estudiantes de intercambio, estos son un grupo aparte. Aquí hay una situación que se nos está dando cada vez con más frecuencia y es que son estudiantes Erasmus o otro tipo de intercambios que pasan un curso entero o varios meses en otro país y nosotros desconocemos o tenemos dificultades para saber cómo está la situación de meningococo en ese país durante ese tiempo. Incluso después de que el viajero ha ido allí, esta situación puede cambiar. Recuerdo hace unos años que teníamos problemas en el Reino Unido, donde empezó a haber meningo W, meningo Y, cuando aquí todavía no lo teníamos, y era bastante frecuente que haya estudiantes, incluso jovencitos, adolescentes, que se van a pasar el curso entero allí a Inglaterra y nos venían a consultar. En este caso empezamos a vacunarles con meningo tetravalente a este tipo de viajeros. En la actualidad, viajeros a Estados Unidos llegan con frecuencia, son viajeros que muchas veces traen el requerimiento propio de su destino, que en Estados Unidos depende no solo del estado al que se dirigen dentro de Estados Unidos, sino también de la propia universidad o colegio al que van. Entonces, en ocasiones se les vacuna porque es una exigencia en destino y en otras ocasiones se lo recomendamos nosotros mismos, que entendemos que esos colegios mayores, esos internados, muchas veces son lugares en los que el meningo se puede encontrar a gusto y puede empezar a causar problemas. Por tanto, cuidado con este tipo de viajeros que a veces parece que por ir a un país desarrollado no hace falta pasar por un centro de vacunación internacional
y que también se pueden beneficiar de nuestra consulta. En nuestro centro de vacunación internacional de Valladolid, que estábamos viendo unos 3.500 viajeros al año, es un centro en el que cada vez tenemos más actividad, hemos incrementado paulatinamente nuestra vacuna con meningococo. Desde el año 2016, claramente una tendencia ascendente en la vacuna de meningo tetravalente conjugada, y en el año 2020 no se puede tener en cuenta ese bajón, porque esto a partir de febrero del año pasado, pues por la razón de la pandemia, evidentemente, nuestra consulta del viajero se quedó bajo mínimos. Ahora está empezando a recuperarse un poquito, pero estamos en cifras ridículas comparadas con lo que veíamos nosotros antes de que viniera nuestra pandemia de COVID. Clara, discúlpame un minuto, Sí. ¿vale? Un minuto. Bien, pues simplemente os cuento que además de todos los líos de qué vacuna poner y no poner en función de antecedentes, está el asunto de las tasas. Como muchos sabréis, las vacunas que se aplican en los centros de vacunación internacional están sujetas a la tasa, y por otro lado, otras vacunas salen porque están financiadas por salud pública de manera gratuita, y otras se pueden comprar en farmacia. Por tanto, aquí también tenemos que barajar con todas estas situaciones quién debe pagar la vacunación del viajero, si es el mismo, si es una tasa que paga por el viajero, si la compra en la farmacia o si se financia por salud pública. Bien, simplemente termino diciendo que la situación antes de la pandemia es que el número de viajeros es cada vez mayor. Como han dicho los ponentes previos, la situación es que el meningococo ahora está subiendo, probablemente debido a que el intercambio entre las personas es cada vez más importante, y que COVID ha hecho caer drásticamente los viajes, pero que entendemos que será un paréntesis, y cuando la situación se normalice todo volverá a estar como estaba. Las vacunas disponibles, que ya se han comentado, y nada más. Muchísimas gracias por la oportunidad y escuchamos al siguiente ponente. Bien, hola. Hola, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Sí, se escucha bien. Sí. Se escucha y se ve. Se ve la presentación, entiendo. Sí, ambas cosas. Ambas cosas. Sí. Muy bien, de acuerdo, pues estupendo. Pues era de lo que se trataba. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la organización, a la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, sociedad a la que pertenezco desde toda la vida. Y gracias a Maite Ledo y a todas las personas que intervienen en la organización de este tipo de jornadas. Me corresponde hablar de cuál sería el papel de ciertas vacunas antimeningocócicas, hasta qué punto podrían favorecer una protección cruzada frente a las infecciones gonocócicas. Las infecciones por Neisseria gonorrhoeae son un importante problema de salud pública en el mundo, además es un problema en aumento. Se estima en más de 100 millones los casos nuevos de gonococia cada año en el mundo, y la gonococia ha aumentado de la misma manera que han aumentado otras enfermedades de transmisión sexual por algunas de las razones que comentaremos. Las infecciones por gonococo pueden ser sintomáticas, deparando problemas a nivel de uretra, cervix, recto, faringe, ojos, y otras veces pasan desapercibidas, son infecciones asintomáticas, lo cual puede ser casi peor porque esto impide el diagnóstico, y tanto las infecciones sintomáticas como las asintomáticas pues pueden realmente producir complicaciones a largo plazo, secuelas del tipo de enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad masculina y femenina, complicaciones en el embarazo, complicaciones neonatales, etc. Un problema de la gonococia es que además las infecciones no deparan inmunidad, con lo cual pues una persona pues puede tener la oportunidad, entre comillas, de sufrir varias gonococias a lo largo de su vida. Y como todos ustedes saben, la efectividad de los antibióticos ha disminuido por la aparición de multiresistencias, lo cual pues complica las cosas como no podía ser de otra manera. Estos son datos de España, datos del Carlos III,
en que se muestran las tasas desde 1995 hasta el año 2017. Quizás se ve mejor en este gráfico. Esta es la incidencia. La incidencia más baja se obtuvo en el año 2001, con apenas 2 casos por cada 100.000 habitantes. Probablemente las medidas de sexo seguro, puestas en práctica por el asunto del SIDA, pues favorecieron esta caída, pero desde entonces hasta la actualidad la incidencia de gonococia no ha dejado de crecer y se ha multiplicado casi por 10. Y aquí más abajo pues se muestran quiénes son los grupos más afectados, que son los de 20 a 24 años, seguidos de los de 25 a 34. Y la relación mujer-hombre es aproximadamente de 5 a 1. Hay una serie de estudios ecológicos pioneros que se realizaron en Cuba y en Noruega hace ya años, a finales de los 80, en los años 90, y estos estudios ecológicos sugirieron que algunas vacunas frente a meningococo podrían reducir los casos de gonococia. Vale la pena destacar la campaña de vacunación que se desarrolló en Cuba con vacuna bivalente frente a meningo B y meningo C. Se hizo una intensísima campaña con repesca hasta los 19 años. Después la vacuna se hizo sistemática en los menores de 1 año, y fruto de estas actividades pues fue una caída en los casos de infección invasora meningocócica, que fue seguida de unos 10 o 12 años después de una caída también en los casos de gonococo, cuando estos niños vacunados adquirieron edades de tener actividad sexual. Esta caída que se muestra aquí parece ser que se debería a esta intensa campaña realizada en los años 88-90. Y esta disminución en la gonococia no sucedió en el caso de otras enfermedades de transmisión sexual. Con todas las limitaciones de un estudio ecológico, pues podría haber relación entre ambos fenómenos. En Noruega pasó algo similar, no muestro más datos, pero también hubo una diferencia entre las cohortes vacunadas y las cohortes no vacunadas en los casos de gonococia con esta vacuna. Ambas vacunas son vacunas para actuar frente a brotes locales, y que por tanto son vacunas que no servirían fuera si son utilizadas en áreas geográficas donde se circulan cepas diferentes. Ya se planteó entonces que el hecho de que estas vacunas estuvieran elaboradas a partir de vesículas de membrana externa podría tener la explicación o parte de la explicación de esta influencia sobre gonococias. Es muy interesante destacar también este estudio en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda hubo brotes de meningitis B muy importantes en el año 2004, 2009. Se administraron 1 millón de dosis, era una cepa también local, MenZB, de la cual hablaremos después, elaborada a partir de vesículas de membrana externa, y se estudió la efectividad de la vacuna en esta población, en que se había aplicado la vacuna de 15 a 30 años. Es un estudio de casos y controles. Los casos eran los sujetos con diagnóstico de gonococo, solo de gonococo. Los controles eran sujetos confirmados con clamidia, solo clamidia. Y en este estudio se encontró que hubo menos casos de gonorrea en los casos de los controles, perdón, con una ratio ajustada de 0,69 y una P pues altamente significativa. Y el estudio concluye que la efectividad de la vacuna, ajustando por las posibles variables confusoras que aquí se muestran, pues fue de un 31%. Este otro trabajo, a pesar de que esté publicado hace poco, en el año 2019, realmente analiza también los resultados de aquella campaña de vacunación de Nueva Zelanda de aquellos años. Es un estudio de corte retrospectivo que incluyó a 1 millón de sujetos, y aquí lo que se estudia es la efectividad de la vacuna MenZB contra la hospitalización por gonorrea, y encuentra una efectividad de un 24%, que está en el límite de la significancia estadística, porque vean que el intervalo de confianza abarca del 1 hasta 42%. Bien, ustedes conocen, creo que antes se ha comentado también, existen 12
gonococos, 12 serogrupos de gonococos, 6 producen patología humana, no hay vacuna frente al X, pero sí que hay vacuna frente a los demás, pero la vacuna frente al meningo B difiere de las anteriores porque está desarrollado a partir de la membrana externa, de proteínas de la membrana externa, ya que los polisacáridos capsulares no podrían ser utilizados por su escasa inmunogenicidad, por un lado, y también porque podrían provocar fenómenos de autoinmunidad al compartir algunos antígenos con ciertas estructuras cerebrales. Bien, por tanto, y esto Jorge del Diego ya ha hecho referencia a la vacunología inversa, que como ustedes recuerdan, pues a partir del conocimiento del genoma, se ensayan posibles candidatos a vacuna que se expresan en Escherichia coli, que se inoculan a ratones y que se hace una selección de proteínas potencialmente con potencial actividad bactericida y a partir de aquí se desarrollan las vacunas. De tal manera que en este largo y profuso proceso se obtuvieron 3 proteínas que comentaremos a continuación, que son 3 de los 4 componentes de la vacuna 4C-MEM-B, cuyo nombre comercial, como creo que ustedes conocen, es Bexsero. Esta diapositiva también la hemos visto antes, pero me interesa destacar algunas cosas. Bien, por un lado, contiene 3 antígenos recombinantes, el ACHBP, que es la proteína de unión al factor H. El factor H es el que desencadena la cadena del complemento y esta proteína, al unirse al factor H, impide esto. Y esto es una parte de la explicación de la acción patógena de meningo B. El NHBA se encuentra virtualmente en todas las cepas y esto es importante y además también está presente en el gonococo y esto también lo comentaremos. El tercer antígeno recombinante es la NADA, la antesina, que es la proteína que permite que se enganche, valga la expresión, el gonococo a las células epiteliales. Y finalmente pues están las vesículas, la polina A, que son vesículas de la membrana externa y concretamente las mismas proteínas se utilizaron con la vacuna de Nueva Zelanda, que fue la precursora, la antecesora en este sentido. Existe una gran similitud entre los antígenos, entre estos antígenos y algunas proteínas que son expresadas en la superficie de Neisseria gonorrhoeae, y la más interesante en este sentido es la NHBA porque se encuentra altamente conservada en las cepas de gonococo. También se encuentran altamente conservadas, aunque quizá menos estas proteínas que de la vesícula externa, y las otras 2 proteínas, FHBP y NADA, no se expresan en la superficie de gonococo. En este sentido tendrían por ellas mismas poca capacidad de provocar protección cruzada. Esta diapositiva la hemos visto y no hace falta que insistamos más sobre ella. Este trabajo es un trabajo complicadito de entender porque es un trabajo molecular en que parte después de una larga introducción que habla de meningococo y gonococo, causan enfermedades muy distintas, pero a pesar de ello son genética y antigénicamente muy similares y es que existe una gran identidad entre los nucleótidos, las proteínas y básicamente es un análisis bioinformático que a partir de ratones y también de humanos, se evalúa la similitud de los antígenos de MEN-ZB, de la vacuna aquella de Nueva Zelanda, y de Bexsero con los antígenos gonocócicos. Y se encuentra que existe, efectivamente, como ya se había sugerido, un alto nivel de identidad entre estos antígenos y proteínas gonocócicas y que marca o hace énfasis en esta proteína, el NHBA, la proteína de unión a la heparina. Como conclusiones, bien, pues si esto es así, pero esto es un planteamiento teórico, esta vacuna debiera de provocar protección cruzada contra gonorrea. Utilizada en condiciones normales ya, con ocasión de brotes, como ha sucedido varias veces con esta vacuna, con la vacuna Bexsero,
Pues aquí les muestro unos datos en Quebec, en ciertas zonas de Quebec, en que se hizo una vacunación en población entre 6 meses y 20 años, con una alta cobertura, y se compara el impacto que potencialmente podía tener esta vacuna en el periodo prevacunación, que fue en el 2006 hasta junio del 2014, con el periodo postvacunación de finales del 14 hasta el 17, prevacunación, postvacunación. Hubo una disminución en los casos de gonococia de un 59% en el grupo vacunado, que eran los sujetos que tenían entre 14 y 20 años en el momento de la vacunación, pero es preciso advertir que esta diferencia no es, que puede parecer muy importante, no es significativa, porque el intervalo inferior de confianza es de menos 22, es negativo, porque es un estudio que apenas tenía 231 casos de gonococo. Nos identificaron más de 231 casos de gonococo. Actuaron también como controles los casos de Chlamydia trachomatis, que aumentaron tanto en el periodo de prevacunación como en el periodo de posvacunación, traduciendo que realmente la vacuna pues, no actuaría sobre clamidias, aunque sí sobre gonococo, con las limitaciones que hemos comentado. Este trabajo a mí me parece que es muy interesante, es un trabajo mucho más reciente, se hizo una campaña de vacunación también por brotes de meningo B en Nueva York y en Filadelfia en este periodo 2016-2018 y estudia la efectividad de la vacuna contra la gonorrea en adultos jóvenes de estas edades. 145.000 participantes, los casos fueron de nuevo los sujetos diagnosticados de gonococia, los controles una vez más, los casos con infecciones por clamidias. Y en los vacunados se encontró un menor riesgo de gonorrea que los controles, con esta ratio de 0,64, similar a la que habíamos visto en el otro estudio, y la efectividad de la vacuna se situó en un 36% con ese intervalo de confianza que aquí les muestro. Está en marcha un estudio que será muy importante, es un estudio observacional que está en curso en Australia del Sur, pero hasta el 2014 como poco no vamos a tener resultados. Estudia la incidencia de gonorrea en sujetos vacunados con 4-CMV, es decir, con la vacuna que nos está ocupando ahora, en sujetos aborígenes y no aborígenes, que parece haber una diferencia muy importante en la epidemiología, tanto de infección meningocócica invasora como de gonococia. Y el objetivo de este estudio es estudiar la eficacia de la vacunación en el estado portador de Neisseria meningitidis B, que ya saben que es un tema también en debate, la eficacia de la vacuna para prevenir la enfermedad meningocócica invasiva y, por supuesto, la incidencia, la eficacia de la vacunación sobre gonococia. Serán muy importantes los resultados de este estudio. Bien, y un poco, y termino a modo de conclusión, pues hacer énfasis en que las infecciones por Neisseria gonorrhoeae constituyen un importante problema de salud pública y que no hemos de basarnos obviamente solamente en las vacunas de meningo B para tratar de prevenirlo, ni mucho menos, que las vacunas frente a meningo B conteniendo ciertas proteínas de la membrana externa de Neisseria meningitidis parecen dar protección cruzada contra gonococo, una protección aceptable, pero que obviamente se precisan estudios para evaluar mejor esta protección cruzada en su medida y que obviamente esto no está en modo alguno reñido para que se trabaje en el desarrollo de vacunas específicas antigonocócicas. Esto continúa siendo un reto pendiente, pero el conocimiento que estamos adquiriendo y el papel de ciertas proteínas en relación con lo que les hemos comentado, pues puede ser de gran ayuda para el desarrollo de estas vacunas específicas, como evidentemente ya promovido y defendido por diferentes organismos internacionales. Y nada más, muchas gracias por su atención.
Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias sobre todo por haberos ajustado tan escrupulosamente al tiempo que tenéis designado. Vamos, yo creo que han sido unas ponencias interesantísimas ambas. Y si os parece, vamos, comenzamos con el debate. Iniciamos, a ver un segundín. Un momento. Quería pasar a la siguiente diapositiva, pero no sé si lo consigo. Fernando, no sé si me puedes ayudar a pasar a la siguiente diapositiva o tengo que hacerlo yo. Bueno, en cualquier caso, mientras lo conseguimos, a ver, ya está. Bueno, quería dar las gracias a ambos. No, el anterior, por favor. Ahí, muy bien, muchas gracias. Yo tenía una pregunta para la doctora Clara Verbel, porque vamos, me ha parecido muy interesante todo lo que cuentas de, pues eso, de los viajeros internacionales y demás. Y lo que comentabas de que también aprovechabas que fueran al centro de vacunación internacional para actualizar su calendario vacunal, me parece, vamos, maravilloso, ¿sabes? Porque ya que le tenemos ahí, cogemos al paciente y le vacunamos. Pero muchas de las vacunas son de las pautas son de varias dosis. Entonces yo no sé si tenéis experiencia en esos pacientes, porque a mí me da la sensación de que una vez que vuelven de su viaje, dicen, ya está, ¿sabes? Ya he vuelto ya. Entonces no sé si esos pacientes completan su calendario vacunal de alguna manera, o a lo mejor es que lo remitís a medicina preventiva del hospital y ya les perdéis, no lo sé. Bueno, pues tenemos un poco de todo, ¿eh? En general la gente vuelve, la mayoría de la gente vuelve a completar sus calendarios. Tenemos la suerte con las vacunas de que los tiempos, como sabemos, son más importantes no pasarse en el mínimo que no pasarse en el máximo. Entonces también encontramos viajeros que cuando vienen a otro viaje decimos, ¿y dónde está la pauta que yo le marqué que está aquí abandonada y les repescamos? Bueno, hay un poco de todo, pero la verdad es que la mayoría de la gente vuelve, completa sus calendarios y luego cuando un viajero es complicado y él admite tranquilamente ir a medicina preventiva porque encontramos un paciente inmunodeprimido o un paciente esplenectomizado que jamás le han vacunado de nada, entendemos que es más importante que pase por medicina preventiva, que tenga allí una consulta estable y que allí Pero hay viajeros que rechazan. No, yo quiero, póngame lo que el viaje y déjeme de historias y tal, hay de todo. Entonces, en ese caso, nosotros pues ponemos todo lo que podamos. Es también muy habitual viajeros inmigrantes que rechazan las consultas en general y en esos casos pues hay días que tenemos viajeros que salen como un colador, los pobrecicos, porque aprovechamos la visita para ponerles de todo. Aquí a veces nos marcamos récords, a ver quién tiene el récord, y hemos tenido el récord en 12 vacunas a una misma persona. Es una cosa excepcional. Qué barbaridad. Extraordinaria, pues habitual. Pero bueno, la consulta del viajero, que parece sota, caballo y rey, tiene su complicación y tiene su peculiaridad como cualquier consulta. Y sí que, bueno, pues en general, vuelven. Muy bien, y no sé si tienen alguna reticencia, porque yo recuerdo, bueno, ya a modo de anécdota, pero cuando estaba precisamente allí con vosotros había algunos viajeros que si la tenían que financiar ellos ponían muchas pegas. Y me acuerdo que se le decía, ya, pero es que la Seguridad Social tampoco financia su viaje a la República Dominicana. No sé. Entonces no sé si habéis tenido también alguna experiencia en ese sentido, que no hayan querido que se les ponga una vacuna por no comprarla a ellos. Por no pagarla. Bueno, aquí Sí, es un tema complicado. Es verdad que hay personas que te sorprende que sean capaces de pagar un viaje carísimo y sin embargo luego se planteen muchas dudas a la hora de pagar muy poco dinero por una tasa de una vacuna. Eso es cierto, pero también es cierto que hay muchos viajeros que verdaderamente es para ellos muy complicado pagar una vacuna y es el caso de familias, por ejemplo, de inmigrantes que vuelven a su lugar de origen, toda la familia, a conocer a los abuelos, a lo mejor es un matrimonio y 2 niños, empiezas a decirles que si como hay poco tiempo la tifoidea tiene que ser inyectada, que si bueno, les empiezas a indicar unas cuantas vacunas de pago y empiezan a recular y ya póngame solo lo que sea gratis y ahí se te parte el alma. Porque yo siempre he pensado que con el dineral que gastamos, o sea, a mí me cuesta mucho pensar que podemos operarle a corazón abierto y dejarle en la UBI un mes
sin problema, gratis total, y que nos cueste tanto pagarle una vacuna que a lo mejor va a evitar una enfermedad que va a costar mucho dinero o incluso va a evitar un brote aquí a la vuelta, o sea que son determinadas enfermedades. Es un tema complejo y desde luego los que nos dedicamos a esto siempre hemos pensado que las vacunas gratuitas pues facilitarían mucho el acceso en determinadas ocasiones. Pues sí, Clara, muchas gracias. Además, yo creo que has tocado un tema ahí candente, ¿no? De que muchas veces el sistema sanitario se olvida de la prevención y se centra en la curación, cuando sería mucho mejor prevenir que curar. Ahí estamos. Pero bueno. Yo podría decir una cosa sobre esto. Por supuesto. Es que yo hubo una época en mi actividad profesional que también había trabajado mucho con viajeros y tengo anécdotas y me ha pasado también de todo, como yo creo que a todos los que hemos trabajado con vacunas de viajeros. Y que además resulta difícil a veces hacer las cosas bien del todo. Bien del todo me refiero que a veces hay centros o situaciones en que el viajero igual tiene que ir a 2 o 3 sitios para completar la vacunación y esto es fatal. O sea, sería muy importante que la estructura, pagando más, pagando menos, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Clara, por supuesto, de la importancia de la vacunación, pero sobre todo el que las vacunas puedan hacerse de la manera más agrupada posible está muy importante, porque si no esto se traduce en caídas en las coberturas. Pero bueno, es un apunte porque es un tema, yo creo, un clásico y creo que no bien resuelto, por desgracia, me parece, en España. Muy bien. Y en cuanto a la ponencia, precisamente la del doctor Vallas, que bueno, yo creo que también ha sido muy interesante estos efectos, digamos, beneficiosos colaterales de la vacuna con el gonococo. Bueno, a mí me parece alarmante la tendencia que está habiendo, sobre todo desde el año 2000, me parece que ponía la diapositiva. Y tengo una pregunta que, bueno, que es más como una, o sea, a ver, ¿qué piensa, no? Que es a mí lo que me parece, sobre todo viendo en la práctica profesional, que, bueno, nosotros de manera semanal tenemos gonococias, sífilis, clamidias, y a mí me da la sensación de que muchas veces las campañas del preservativo se han centrado en VIH, o sea, como que a la población se le ha dirigido como que eso era solo para el VIH, que era lo peligroso, ¿no? Entonces lo demás como quedaba un poco igual. Entonces a la hora de ver, pues eso, al ver las pastillas, las PrEP y todo eso, la profilaxis preexposición, como que la población no tiene miedo, o sea, un miedo entre comillas, entonces no se utiliza el preservativo, ¿no? No sé qué piensas de este tema. Bueno, yo no soy experto en enfermedades de transmisión sexual, ni propias ni ajenas. No, parece ser que en la época, digamos, en que la letalidad por SIDA era tremenda, pues sí que las prácticas de sexo seguro, preservativo, funcionaron. Pero probablemente al haber cambiado completamente las expectativas, quiero decir, de evolución de la enfermedad, parece ser, por lo que he leído, que ha habido pues, un poco de pérdida de respeto, entre comillas, y esa pérdida de respeto pues, ha favorecido pues, una mayor riesgo de exposición pues, a gonococos, clamidias, etcétera, etcétera. Yo no sé si también han cambiado, parece ser que también han cambiado prácticas de sexo en grupo, etcétera, y todo esto pues evidentemente pues, puede suponer un potencial de expansión de estas enfermedades enorme, pero vaya, insisto que yo no conozco tampoco las razones de este cambio, pero que el cambio es brutal, está claro. A peor, claro. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta o pasamos ya al cierre de la jornada. Me parece que no hay ninguna, ¿verdad? Muy bien. Pues a ver, no sé si puedo pasar a la siguiente diapositiva. Por favor, muy bien. Bueno, pues como conclusiones a esta jornada, yo diría como lo que se dice la idea, ¿no? El take home message, ¿no? La idea que nos tenemos que llevar a casa,
es que la meningitis es una enfermedad con una elevada letalidad y con secuelas importantes, que además que el patrón epidemiológico de las meningitis meningocócicas está cambiando en los últimos años. Es fundamental la correcta vacunación de los distintos grupos de riesgo, que además los grupos de riesgo precisamente son los que habitualmente vemos en nuestra consulta, o sea que aprovechemos para vacunarlos de manera correcta. La correcta vacunación del viajero, como ha dicho la doctora Berbel, es muy importante y sobre todo aprovechar eso, si vemos a alguien, pues aprovechamos para actualizar su calendario vacunal. También que existen evidencias, yo creo que suficientemente reportadas como para plantearnos los beneficios colaterales de la vacunación antimeningocócica, o sea, en concreto frente al gonococo. Y por último, que la mejor actuación frente al meningococo, desde luego, vamos, yo no tengo ninguna duda, es que es la prevención. Vale. No sé si el doctor Del Diego quiere añadir algo. Nada que agradecer, lógicamente, a todos los ponentes su participación. Me parece que el nivel ha sido extraordinario para un webinario de estas características. En este caso, a quien tengo ahí delante, que son José María y Clara, pero también a los de la mesa 1, a ti, Maite, por la organización, la coordinación de todo el webinario, y también a las todavía bastantes personas que todavía aguantan ya pasada o prácticamente a las 8 de la tarde de este miércoles. Y nada, agradeceros a todos la presencia, la participación, las preguntas y nada, que nos vemos en la siguiente. Efectivamente, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.